FM 89.1, Radio Universidad. Y ahora es el momento de poner un poco de seriedad, si es que eso se puede después de todo esto. No tanto, igual. Bueno, podemos seguir sonriendo un Tratamos poco. de hacerlo más distendido. En definitiva, es una charla que tenemos todos los miércoles con la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza. Siempre viene en la representación Alejandro Fernández, el doctor es el prosecretario de Cultura. Hoy, en su reemplazo, tenemos a la doctora Gabriela Tabacman. ¿Cómo le va, doctora? Buenas tardes, bien, todo Buenas bien. tardes, Acá gracias. tanto le hacemos el reemplazo. Gracias por estar acá y por traernos en este caso el invitado, que es el doctor Marcelo Cardoso, consejero del Juzgado de Familia número 4 de aquí de La Matanza. Sí, correcto. ¿Cómo ¿Qué le va, tal? doctor? Buenas ¿Bien? Gracias por venir, No, gracias por la invitación. por acercarse hasta acá, a los dos por supuesto, para tener esta charla. Hoy con una temática del cual le pido que me haga una introducción, así podemos ya meternos de lleno en la charla, y que es el rol del abogado en los procesos de familia. Bien, ¿Qué significa y de qué vamos a estar charlando? bien. Cuando Alejandro me invitó, me propuso venir a ocupar el espacio de la asociación, y supe que era en la Universidad de La Matanza. Me pareció una oportunidad inmejorable para hablarle justamente a los futuros abogados, si es que se puede, ¿no? O sea, si es que tiene lugar o si es que cabe, porque la formación del abogado empieza en el momento que, digamos, que expresa su vocación, pero sobre todo desde que se empieza a formar. O sea, aquí en estas aulas empieza la formación del abogado, y nosotros tenemos un fuero de especialidad que tiene sus propias reglas, que tiene su propia dinámica, que tiene su propia lógica, y quien decide, o sea, aquel abogado que decide dedicarse al foro de familia tiene que tener en cuenta algunos aspectos que por ahí para otras especialidades o para otras ramas del derecho no hace falta. En primer lugar, es algo que nosotros vemos en todos los días, ¿no? Nos enfrentamos a esto todos los días, y es algo que a mí me parece central marcarlo. Un abogado que decide dedicarse al foro de familia no puede encarar el proceso con un espíritu adversarial o con un espíritu confrontativo, con un espíritu, no se lo puede plantear en términos de victoria, derrota, de ganadores, perdedores, porque nosotros trabajamos en un ámbito que es muy difícil, porque cuando los procesos de familia llegan a nuestro conocimiento, hay una dinámica que ya se rompió, hay una dinámica que no funciona, generalmente hay niños en el medio, y estamos hablando de cómo va a continuar la vida de esos niños, o cómo podemos rearmar la vida de esos niños. Los adultos tomaron sus decisiones conscientes, o sea, en algún momento se juntaron, en algún momento deciden no estar más juntos, pero esos niños permanecen por siempre. O sea, nosotros trabajamos, podemos decir que trabajamos con un sustrato humano que los va a supervivir, o sea, que va a ir más allá de la vida de esos dos contendientes, o la vida de esas familias, de esos dos contendientes. En el foro civil uno tiene una deuda, la deuda se paga, se terminó. No existe más ese conflicto. En el fuero comercial, una quiebra, se termina de saldar los créditos y no existe más ese conflicto. Nosotros trabajamos con una problemática que esos niños superviven a esos padres, por lo general. Entonces, hay algo que yo siempre les digo a las familias que vienen o a los padres que vienen, que ellos tienen que trabajar el conflicto que traen pensando en el casamiento del nene o de la nena, ¿no? O sea, a veces uso un ejemplo medio no muy moderno, pero digo, o sea, algo muy Se entiende, claro, sí. algo muy tradicional, ¿no? Digo, ustedes tienen que pensar en el casamiento del nene. En la mesa principal va a estar su hijo, su hija, el esposo, la esposa y ambos papás. O sea, no va a estar, digamos, las nuevas parejas que ustedes tengan en ese momento. En la mesa principal va a estar papá y mamá. Y van a tener que convivir, y los nietos van a ser nietos de ambos. Entonces ustedes tienen que trabajar en eso. No se puede a veces romper puentes o encarnizarse en la lucha por lo que está pasando en ese momento. Lo que pasa es que quien está atravesando un conflicto familiar, en general, no lo puede ver, no lo puede dimensionar. Su conflicto es todo. Lo que le pasa en ese momento, al parecer, va a ser eterno. O sea, viene desde siempre y va a durar para siempre. Y una de las cosas que a mí me gusta marcar es decir,
esto pasará. O sea, como ustedes lo estén viviendo hoy, el año que viene lo van a vivir diferente, el siguiente ni que hablarles, dentro de 3, y en algún momento será un recuerdo, y pasará. Por eso no hay que romper puentes, hay que defender lo que uno cree que tiene que defender, pero sin necesidad de derrotar al otro, sin necesidad de querer aplastar al otro, sin necesidad de querer anular al otro, porque eso tiene consecuencias graves, primero entre esos dos adultos, entre esa historia familiar que tienen ellos dos. Digamos, si alguna vez tuve la posibilidad o la oportunidad de convivir, de elegir a esta persona, hoy no puedo, digamos, destruirla porque no decido convivir más, pero sobre todo en los niños. ¿Y esto, doctor, cómo se da? Porque usted hablaba de los alumnos y alumnas que se van a estar formando acá en la universidad, que es muy distinto lo que pueden aprender en el aula que lo que se lleva a cabo en la realidad, ¿no? En todos los trabajos en general pasa. Uno va a la universidad, aprende lo teórico, por ahí tiene un poquito de práctica, pero sale al mundo laboral y se da cuenta que es algo completamente distinto. Ahora, cuando el profesional es un empleado, ¿no?, de una de las partes que está en conflicto, sí. Y ahí también me imagino es algo complicado de balancear en esto que dice usted, no confrontar y no dejarse llevar por ganar, ¿no?, el caso, digamos. Ahí está, justamente. El abogado es la primera línea que tiene que intervenir, es la primera línea de defensa contra esta tendencia que yo te... Claro, pero ahí yo lo entiendo como una función más, por lo que usted describió, más social que en el caso de ganar por una parte, ¿no? Defender una parte. Exacto. En un cobro ejecutivo, en un cobro de dinero, vos no le vas a decir a tu cliente, mira, cobrarle un poco menos. Claro. No le vas a decir eso. Vas a decir, bueno, voy a querer ir a cobrar todo. A veces en el derecho de familia hay que decirle, bueno, mira, hay que hacer pérdidas controladas o hay que hacer concesiones controladas, porque está en juego el interés familiar, que es lo que nosotros llamamos. Y eso, como ya te dije, la dinámica de esa familia puede verse rota por ahí para ganar más o menos en ese momento, pero las consecuencias que tienen los años venideros pueden ser terribles. O sea, hay familias que se rompen directamente y padres que interrumpen contactos por años con hijos, justamente por este tipo de concepción, ¿no? De ganadores y perdedores, vencedores y vencidos. ¿Y esto cómo lo has visto en la evolución de la profesión a lo largo de los años? Porque vos me imagino que tenés muchos años llevando adelante... No tanto, pero bueno. No, pero digo, por ahí, tal vez no sé de cuándo, si siempre fue esta cultura que vos marcás, o si es algo que se tomó conciencia en el último tiempo. Mira, yo antes de entrar en la justicia, que entre el año 2009, ejercía la profesión liberal en la especialización de familia, exactamente. Y trataba de hacer esto, o sea, trataba de decir, bueno, no me trae un caso de... No quiero desprestigiar el foro comercial ni civil ni nada, o sea, pero digamos, porque también hacía yo también civil y previsional y todo hacía, ¿no? Pero digamos, vos tenés que ver la materia con la que vas a trabajar. O sea, si vos vas a acoplarte al deseo de la parte, obviamente te rebobino un poco con lo que decía antes, perdón si doy medio vuelta, pero no, está bien. Quiero que se entienda esto. Justamente abogar por el otro es decir, es representar los intereses del otro. Si yo me voy a acoplar plenamente a los intereses del otro, en materia civil puede ser que yo me pueda acoplar, o sea, que yo me pueda asociar a los argumentos 100% y defender, decir, todo lo que el cliente me dice, yo lo voy a repetir y voy a cumplir mejor mi cometido. En el foro de familia, que vos te acoples, o sea, como profesional, como según tu formación, tu filosofía, tus intenciones, lo que fuera, que vos te acoples directamente a lo que dice la parte que viene de sufrir una ruptura personal, de pasarlo por su cuerpo, o sea, de frustraciones personales y lo que fuera, no me sirve que vos te acoples 100% a lo que dice la parte, ¿sí? Vos ahí tenés que ser la primera línea de defensa, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a llevar a la justicia de esto que vos me traes? ¿Sí? ¿A dónde? ¿Cómo va a pasar ese filtro? ¿Cómo vamos a pasar todo eso que pasa en la realidad a que llegue a conocimiento de los tribunales y qué es lo que pueden decidir o no los tribunales? ¿Sí? Yo te estoy hablando de que a veces tenemos conflictos por la hora que el nene toma la leche o el tipo de medias que usa el nene. Entonces, ese tipo de cosas, que un abogado adversarial o un abogado conflictivo o un abogado que solo quiere ganar el pleito y no,
va a volcar todo ese tipo en un escrito kilométrico y no va a resolver el problema que quiere resolver, ¿sí? Entonces el abogado de familia se torna como una especie de consultor social en una primera instancia para decir, bueno, ¿cómo puedo traducir esto? O cómo voy a llevar esto a la justicia para que la justicia sea efectiva, en definitiva. Incluso sin consultar con su cliente, digamos, o siempre tratando de tener esa relación. Y no, tiene que venir a decirle, tiene que más que nada contenerlo en el espacio de su estudio, ¿sí? O sea, muchas veces, como ya te digo, vienen de conflictos, las personas vienen sufriendo, ¿sí? Las personas, ambos, vienen sufriendo, por A o por B. Entonces, y van a tratar de obtener satisfacción a ese sufrimiento a través de determinadas figuras que les puede dar el proceso de familia, ¿sí? En los diferentes niveles en que se puede desarrollar. Más dramático es cuando se trata de los temas relacionados con niños, ¿no? En los temas relacionados con bienes, por ejemplo, que también nosotros entendemos, y ahí sí pero ahí es una lucha entre adultos. O sea, es bueno, ¿cómo repartimos estos bienes? Y yo siempre les digo lo mismo. Por ejemplo, ¿no? Digo, para nosotros es un caso fácil esto, es aritmético. O sea, si no han podido probar aportes desiguales, nosotros vamos a repartir por mitades. No hay mayor problema con eso. Te puede gustar, te puede no gustar, lo que fuera, pero bueno, es lo que marca la ley y nosotros lo vamos a hacer. Y es una cuestión que es aritmética, en definitiva, o que es divisible por una operación intelectual. Cuando estamos hablando de un régimen de comunicación que se tiene que llevar adelante todas las semanas y que depende del pleno consentimiento de ambos padres para realizarlo, no hay una forma, no se agota en un único momento. No hay una operación que vos puedas hacer que eso diga, bueno, esto va a ser llevado así y va a ser siempre de la misma manera y va a ser siempre llevado adelante. Primero porque los niños crecen vertiginosamente, las realidades cambian año a año, todo aquel que tenga hijos lo sabe, no es lo mismo tener un chiquito de jardín que un chiquito de primaria, que un chiquito de secundaria, ni que hablar. Y esto también se da una comunicación entre los dos profesionales, digamos, entre las dos partes que están defendiendo a cada uno de ellos, o debería darse como para que no entre también en el debate de las dos partes damnificadas, sino que los profesionales sean quienes se encarguen. Díceme claro, porque justamente nosotros, sobre todo en la etapa que me toca intervenir a mí, ¿no? Yo lo primero que pregunto es, ¿pudieron hablar entre ustedes? O sea, los profesionales, y no las partes, los profesionales. Cuando ya llegan a la instancia de la audiencia. Digo, porque si no se da la misma lógica, ¿no? De que uno le quiere ganar al otro. Cuando nosotros llega a la instancia de la audiencia, una de las partes ya conoce perfectamente cuáles son los datos del otro. Y actualmente en la época de la virtualidad conocen hasta los mails del otro. Así que, entonces yo siempre les pregunto, lo primero que les pregunto es, ¿pudieron hablar entre ustedes? ¿Pudieron? Y bueno, la enorme mayoría de los casos dicen no. ¿Quiénes suelen decir que sí? Los abogados especialistas en familia. Los abogados que hacen familia, los abogados que saben de esto. Que sí, ya hablamos, no llegamos a ningún acuerdo, tuvimos un mal diálogo, no importa, pero ya hablaron, ya intentaron un acercamiento, porque de eso se trata. Claro. De eso se trata. Y justamente la parte que a mí por ahí me interesaba o me interesa de que sea en el ámbito universitario y que se profundice la formación, es esa, es decir, que el rol del abogado, que también se resguarda el rol del abogado, ¿no? Porque para presentar un escrito con el 100% de las afirmaciones que dice la parte, no necesito un abogado, necesito que se me siente la parte y me lo escriba, o que la parte me grabe un audio con todo lo que tiene para decirme, y yo ahí decidiré o veré qué es lo mejor, o veré cuál es la mejor estrategia para encarar ese tema. El abogado justamente está para aplacar todo eso, para cómo desentrañar, cómo traducir al lenguaje que pueda entender la justicia de ese cúmulo de frustraciones, sentimientos, inclinaciones que tiene la parte. Entonces, eso sí lo veo un incremento de este fenómeno en el que el abogado se pliega 100% a lo que dice la parte, ¿sí? Se pliega 100% sin discriminar o no.
con esto un poco que vos decís, ¿no? Decís, bueno, es mi cliente, a mí me paga, yo tengo que decir lo que él me dice. Sí, puede ser eso. En derecho penal, en derecho civil, eso puede pasar. En derecho de familia tenés que tener este rol, digamos, o esta inclinación, o esta especie de sensibilidad también, ¿no? Sí, sobre todo. Sí, sobre todo. Y vos te das cuenta, o sea, al menos nosotros nos damos cuenta enseguida el abogado que hace familia y el abogado que no hace familia. O sea, es una cuestión de oficio, o sea, es como cualquier profesión le pasa lo mismo, o sea, calculo. Pero nosotros, sobre todo trabajando con tantos volúmenes, con tantos casos, vos siempre hay un dicho en el juzgado, ¿no? O sea, vos ves entrar bien y sabes por lo que viene. O sea, no me preguntes por qué, pero vos ves entrar y sabes por lo que viene. sabes a qué viene. Gabriela. Sí, no, yo que lo quería hacer hincapié un poco en lo que decía Marcelo, en el foro de familia, a diferencia de otros fueros, es que lo mejor es que las partes mismas se puedan poner de acuerdo a través de sus abogados, ¿no? Por eso el rol del abogado es tan importante, que sea más conciliador que confrontativo, porque en definitiva, si no se ponen de acuerdo en la etapa en la que interviene Marcelo como consejero, en definitiva el que termina decidiendo es el juez en una conflictiva familiar. Y muchas veces no es ni lo que le conviene a una parte ni lo que le conviene a la otra, justamente porque los mismos interesados, a través de sus abogados, no pudieron armar un acuerdo que sea de conveniencia de los dos. El juez decidirá, como en el caso de la comunicación, el juez decidirá los días que a él le parece, de acuerdo a los elementos que tiene, que lo pueda ver un padre o el otro, y posiblemente no sea lo mejor ni para el chico, ni para los padres, por cuestiones de horarios, de dinámica familiar o lo que sea. Justamente son las partes los más indicados, los mejores indicados para llegar a un acuerdo que les convenga a todos. Por eso, a diferencia de otros fueros, lo que es el fuero civil, por ejemplo, en el que, bueno, el juez determinará una suma de dinero y quizás no sea conveniente para ninguno de los dos, pero bueno, es una suma de dinero, no deja de ser una suma de dinero. En este caso son personas. En eso difiere tanto un fuero del otro, y por eso la sensibilidad que se necesita en el abogado que se especializa en el fuero de familia. Habitualmente se dice que en un acuerdo, para que realmente sea un acuerdo, las dos partes se tienen que ir más o menos disconformes, ¿no? O tienen que ceder algo. ¿Esto en este caso es así o no? No siempre. No siempre. Incluso por eso te digo que tiene sus propias reglas, porque hay veces en división de bienes, en liquidaciones de sociedad, liquidaciones de bienes de la sociedad conyugal, utilicé la vieja denominación de la comunidad de bienes y de ganancias. Hay veces que uno puede llevarse 100 y otro 0, y es válido siempre y cuando ellos estén de acuerdo, ¿no? Esto es a veces algo muy dramático, porque yo les explico, ¿no? Nosotros les explicamos, bueno, mire, este bien corresponde X, ¿no? Tal porcentaje por tal porcentaje. Pero en este caso, esta persona está pidiendo otro porcentaje, que no le correspondería. 100 a 0. Bueno, yo les diría que en caso de acordar, usted pierde 50%, pero lo gana quien con usted compartió parte de su vida, lo gana la madre de sus hijos, el padre de sus hijos, con quien usted estuvo. Si usted se encarniza en esta pelea, van a perder los dos. Y van a ganar los abogados, los tasadores, los martilleros, van a ganar otra gente que no sean ustedes. Yo digo, si usted tiene que perder, está perdiendo. O sea, yo le reconozco que usted está perdiendo, pero está perdiendo en favor de alguien que va a hacer un bien para sus hijos, por ejemplo. Y no el perito tasador va a ganar lo que usted está perdiendo en esta operación. Son cosas que pueden pasar, que se pueden dar ahí. Hay veces que en este ejemplo que yo te doy, por ahí es bastante claro, porque es una cuestión de bienes, dinero, una cuestión mimética, pero hay otras veces también que a uno le toca perder y no gana nada en relación a lo que fue a pedir. Pero bueno, es en esta misma lógica, es decir, bueno, estamos cediendo, pero está cediendo a un acreedor privilegiado, si se quiere. No estamos hablando de una deuda de capital o algo, estamos hablando de decir, bueno, está cediendo y otra parte está ganando, siempre perdiendo y ganando entre comillas, pero con alguien que se comparte algo más que una relación jurídica, ¿no? Que es lo que nosotros nos dedicamos. En definitiva, nosotros hacemos eso, nosotros no nos dedicamos a
arreglar la vida de la gente, o nos dedicamos a enseñarles a ser padres o no, sino que nos dedicamos a arreglar las relaciones jurídicas de ese fenómeno. Que bueno, muchas veces se entremezclan, se entrelazan, no están claras a veces las divisiones, por eso el rol del abogado de familia nos ayuda mucho a desmenuzar eso, a decir, bueno, cada cosa en su lugar, ¿no? Cada cosa en su compartimento para que nosotros efectivamente podamos realizar el trabajo que la Constitución nos manda, ¿no? Estamos hablando con el doctor Marcelo Cardoso. No sé si tiene que ver con tu fuero o con tu actividad, pero acá nos dice Daniel Arévalo: hola, buenas tardes, quería comentarles que tenemos una niña que adoptamos del juzgado 4 de familia, ¿cómo olvidarlo? Hoy ya tiene 13 años, gente que acompañó en todo momento, muchas gracias, dice Daniel. También estás en temas de... Creo que sé quién es. Es Daniel Arévalo, nos manda su creo mensaje. Que sé quién es. Y le quiero mandar un beso grande. 11 3 88 50 891. Pero concretamente, Marcelo, vos como consejero, tu actividad es esta de estar aconsejando, ¿no? Valga la redundancia, a las partes en este tipo de conflictos. Por la etapa previa, digamos, tienen que tramitar la etapa previa todas las causas que ingresen al juzgado, ¿sí? Salvo algún puñado de otras que no sean conciliables. La adopción no es un tema que nosotros veamos. No, me refiero a lo que veníamos hablando antes. Pero justamente lo que busca el fuero de familia, lo que decía Gabriela antes, la autocomposición, ¿no? O sea, eso ha tenido consagración legislativa, incluso ahora en la reforma del Código Civil, decir, uno de los principios fundamentales es la autocomposición del conflicto. Y en la autocomposición, la provincia de Buenos Aires es pionera y es de vanguardia en cuanto a la creación de la figura del consejero de familia para intervenir en una etapa que es judicial, no es una etapa prejudicial, pero que busca justamente que antes de llegar a la etapa de juicio, antes de pasar a la etapa de prueba, antes de pasar a la etapa de confrontación, todo eso, el acercamiento de las partes, y con la elaboración de fórmulas que las partes mismas traen. Bueno, puedo los miércoles, los lunes, los jueves, de 14, con lo que las partes nos traen, trabajar en una solución, ¿sí? Tenemos alguna que otra potestad, pero son potestades reflejas del juez, alguna que otra potestad que nos diferencia de los mediadores o los conciliadores o todo eso. No buscamos mediar o conciliar, sino que buscamos una solución jurídica, en un marco jurídico, en una etapa que es judicial, pero que las partes pongan las condiciones un poco, para evitar esto que decía Gabriela. Quedó clarísimo. Muchas gracias por venir, doctor. No, gracias a ustedes. Ha sido un gusto. Gracias a la doctora Gabriela Tabacman también. No, por favor, un gusto. Por venir en el día de hoy en esta columna que hacemos habitualmente de los funcionarios y magistrados de La Matanza, con el doctor Marcelo Cardoso, en el día de hoy, consejero del Juzgado de Familia número 4 de aquí. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.